Buenas tardes, hoy nos toca ver el tema del transformador. Bienvenidos. Podemos comentar que los transformadores eléctricos han sido uno de los inventos más relevantes de la tecnología eléctrica, ya que si no existieran, no pudiéramos hablar de distribución precisamente de la energía eléctrica. Este diagrama nos ilustra el proceso que se sigue desde la generación de la energía eléctrica hasta su llegada a la industria o a los hogares. Y vemos cómo en cada etapa de este proceso existe un transformador. Dicho en otras palabras, esta imagen que se ve aquí es un transformador y vemos que se va repitiendo la imagen en cada etapa del proceso. Entonces, un transformador es el componente vital para este proceso de distribución de la electricidad. Y dicho sea de paso, en una instalación eléctrica es el elemento central. Todo lo que hay alrededor, o casi todo, es para monitorear y en su caso auxiliar a este elemento central que es el transformador. Tenemos de muchos tipos, tenemos una gran variedad de tipos y tamaños de transformadores. Vemos ahí uno muy grande que es de una subestación eléctrica precisamente. Vemos uno no tan grande, es bastante más chico. Y bueno, este está sobre unos postes de distribución de energía eléctrica en alguna ciudad, en algún pueblo. Y este es otro transformador muy chico en comparación a los anteriores, todavía más chico, más pequeño. Y bueno, transformadores así los encontramos en el interior de algunos electrodomésticos. Entonces existe una gran variedad de transformadores y aplicaciones, así como tamaños y capacidades de estos. Podemos también decir que un transformador es un dispositivo electromagnético que basa su funcionamiento en el fenómeno de la inductancia mutua, o también lo encuentran como inducción mutua. ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, ya sabemos que si existe una bobina por la que circula una corriente eléctrica, esta genera un campo magnético alrededor. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente alterna que está alimentando esta bobina. Entonces, conforme va variando el voltaje y la corriente, pues va variando también el campo eléctrico. Si cerca de ella se encuentra una segunda bobina y a través de ellas pasa cierta cantidad del flujo magnético que se genera en la primera bobina, esa cantidad genera en la segunda, valga la repetitividad, una fuerza electromotriz, o dicho de otra manera, induce una fuerza electromotriz o induce una corriente en la segunda bobina que hace que encienda esta lámpara.
Ese es el fenómeno de la inducción o inductancia mutua, de una bobina que está cerca de otra, y la primera genera un campo magnético que pasa a través de la segunda, y entonces en la segunda se induce una corriente eléctrica o una fuerza electromotriz. Ahora, la cantidad de líneas de flujo magnético que se generan en la primera bobina y pasan a través de la segunda se le llama factor de acoplamiento. Este factor de acoplamiento va de 0 a 1 y muy bien se puede enunciar en términos de porcentaje. Es decir, si del total de líneas de flujo magnético que se generan en la primera bobina pasa solamente la mitad a través de la segunda bobina, el factor de acoplamiento será de 0.5 y en porcentaje será el 50%. ¿Qué significa esto? Que el 50% de las líneas de campo magnético que se generan en la primera bobina pasan a través de la segunda. Y bueno, aquí podemos ver también que no existe una conexión eléctrica directa, sino que es a través precisamente de ese campo magnético. Ahora, para aumentar el factor de acoplamiento y tratar de que éste llegue a 1 o al 100%, se le da un camino a esas líneas para que fluyan a través de ese camino. Y este camino es el núcleo del transformador, que está fabricado con un material ferromagnético. Entonces, esta es la primera bobina. Aquí se conecta a la fuente de voltaje que va a generar el campo magnético, o va a hacer que se genere el campo magnético en la bobina, y este debe fluir a través del núcleo ferromagnético y atravesar la segunda bobina. A la primera bobina se le llama primario y a la segunda se le llama secundario. Devanado pues significa bobina. Devanado, bobina y arrollamiento son palabras, son sinónimos, pues son palabras equivalentes. Y estos son los símbolos de un transformador. No lo mencioné. Las bobinas enrolladas de esta manera y cercanas una a la otra y conectadas a través de un núcleo ferromagnético, conectadas, o que en su momento lleguen a conectarse magnéticamente a través de este núcleo, se llaman transformador. Dan origen a un transformador. Este es el símbolo precisamente del transformador. Aquí es una bobina que es el primario, esta es la otra bobina que es el secundario, y estas dos líneas nos indican que están enrolladas sobre un núcleo de material ferromagnético, o un núcleo de hierro también se le llama. Este es el símbolo en un diagrama unifilar. No vamos a ver los diagramas unifilares, sin embargo, pues, bueno, es bueno que lo sepan. La característica principal del transformador es que nos permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna, manteniendo la potencia y la frecuencia constantes. ¿Esto qué significa? Bueno, en cuanto a la potencia, aquí entra una cantidad de voltaje y acá sale otra. Generalmente son diferentes el voltaje que entra que el que sale. El que sale
puede salir reducido o puede salir aumentado dependiendo del tipo de transformador. Hay transformadores elevadores y hay transformadores reductores. Los elevadores son aquellos que, si entran, por decir, si este es un voltaje de 120 y lo eleva al doble, entonces tendrán que salir 240. Si entra un voltaje de 120 y lo reduce, no sé, a la mitad, entonces salen 60 volts. Y ahí la diferencia entre transformador elevador y transformador reductor. Luego, independientemente de si es elevador o es reductor, si multiplicamos el voltaje que entra por la corriente que entra, obtenemos la potencia del transformador. Creo que es obvio. Si por otro lado multiplicamos el voltaje que sale por la corriente que sale, debemos obtener la misma potencia que habíamos obtenido al multiplicar el voltaje y la corriente que entran. Es decir, mantienen la potencia constante. La potencia que entra es igual a la potencia que sale. Igual pasa con la frecuencia. El periodo que dura, o el tiempo que dura desde donde inicia la señal hasta donde termina en la entrada, tiene que ser el mismo a la salida. Ese es el periodo. Y bueno, está relacionado directamente con la frecuencia. Mejor dicho, es inversamente proporcional a la frecuencia. Pero el periodo, si es el mismo periodo, tiene que ser la misma frecuencia. ¿Sale? Luego, bueno, pues aquí vemos algunas otras características, como en el semiciclo positivo, aquí la corriente fluye en un sentido y el flujo magnético, valga la redundancia, fluye también en un sentido, igual la corriente que sale. En el semiciclo negativo, la corriente que entra, el flujo magnético y la corriente que salen, todos cambian de sentido. Y eso pasa pues precisamente porque es una corriente alterna. De hecho, una característica que considero que la entendemos casi implícitamente es que los transformadores se utilizan en corriente alterna. Esta es la bobina del primario, aquí le llaman devanado primario. Esta es la bobina del secundario, que aquí le llaman devanado secundario. Estas líneas verdes son el flujo magnético, creo que eso debí decirlo antes, pero bueno, no está de más. ¿Cómo se fabrican los transformadores? Pues ya lo mencionamos, son dos bobinas enrolladas sobre un núcleo de hierro o de material ferromagnético, y estas se llaman primario y secundario. Ya vimos el símbolo, son dos bobinas que se contraponen. La que se conecta a la fuente de voltaje, ese es el primario, y la que se conecta, o a la que se le conecta una carga, ese es el secundario. A sus casas llega corriente alterna con ciertas características, es decir, de 120 a 110 volts. Puede bajar conforme se va cargando la red eléctrica hasta, no sé, hasta 90 más o menos, y lo normal es decir 110 o 120 volts, y la frecuencia de 60 Hz aquí en México. Y bueno, todo lo que conectan ustedes en sus casas, esa es la carga conectada a los transformadores que alimentan
esas líneas que llegan a sus casas precisamente. El refrigerador, la licuadora, la plancha, la lavadora, todos los electrodomésticos que conectamos para que funcionen. Esas son la carga que tendrá el transformador que alimenta esas líneas. Aquí en este transformador, NP significa número de vueltas del primer devanado o del primario. NS es el número de vueltas del secundario. Aquí tenemos NP, tenemos NS. VP es el voltaje en el primario o el voltaje de alimentación, también le llaman VG, de voltaje en el generador, del generador. VS es el voltaje en el secundario, es acá, es el que está alimentando la carga. IP es la corriente en el primario, es la que fluye por aquí, e IS es la corriente en el secundario. Finalmente, M es la relación de transformación. Todas estas características se relacionan mediante estas igualdades. NP sobre NS equivale a VP sobre VS o a VP sobre BS. Lo correcto sería V, pero bueno, acostumbramos decir V. Y esto es igual a IS sobre IP y esto es igual a M, a la relación de transformación. Entonces M es igual a cualquiera de estas relaciones o proporciones, y cada proporción equivale a cualquiera de las otras dos, y también a M. Si M fuera menor que 1, entonces estamos hablando de un transformador elevador. ¿Por qué? Porque esto significa que el voltaje en el secundario es mayor que el voltaje en el primario y que el número de vueltas en el secundario es mayor que el número de vueltas en el primario. Si M fuera mayor que 1, entonces estaríamos hablando de un transformador reductor. ¿Por qué? Pues por las características contrarias a la anterior. Porque el voltaje en el secundario es menor que el voltaje en el primario y el número de vueltas en el secundario es menor que en el primario. Es decir, M es proporcional a la relación que guardan el número de vueltas en el primario con respecto del secundario, igual a la relación que guarda el voltaje del primario con respecto del secundario. Me faltaba aquí EP y S significan voltaje inducido en el primario y voltaje inducido en el secundario. En condiciones normales EP es igual a VP y ES es igual a VS. Pero luego los transformadores también tienen impedancia, y obviamente habrá una impedancia en el primario y una en el secundario. ¿Cómo se relacionan? Pues la impedancia en el primario es igual a la relación de transformación elevada al cuadrado por la impedancia en el secundario o impedancia en la carga. Y las potencias, habíamos dicho, la potencia que entra es igual a la potencia que sale, es decir, la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Y esas potencias las calculamos multiplicando el voltaje por la corriente. Me faltaba también comentar que a la relación de transformación la podemos encontrar también como relación de vueltas o proporción de transformación, o palabras más o menos parecidas. Ahora, si nosotros tomamos esta igualdad de estas proporciones que están en rojo
y pudiéramos hacer desaparecer las otras, nos damos cuenta aquí que si despejamos la corriente del primario hacia la izquierda del signo de la igualdad, entonces obtenemos esta multiplicación, la potencia en el primario. Y si el voltaje del secundario lo pasamos de la misma forma hacia el lado derecho, entonces obtenemos esta otra multiplicación o este otro producto, y de ahí sale esta igualdad de las potencias. Y precisamente la potencia, ya decíamos, se obtiene multiplicando la corriente por el voltaje en un transformador, y esa es la potencia nominal. En este caso es de 30 kilovolts ampere. ¿Por qué? Pues porque esa es su unidad de medida. Si recuerdan, cuando vimos triángulo de potencias, a esta potencia, a la que se mide en voltamperes, se le llama potencia aparente. ¿Por qué? Pues porque es la potencia total, en este caso, del transformador. Y si les parece, pasamos a ver un video donde podemos apreciar un transformador en un laboratorio. Voy a correr el video libremente, y luego después me gustaría volverlo a correr, pero ir pausando para ir comentando un poco. Muy bien, primero pues quiero aclarar que no soy esa persona. Aquí en la esquina superior derecha está la página donde encuentran este video. Me gustó mucho porque es muy ilustrativo y además es corto. Y si les parece, lo corremos de nuevo y lo voy a ir pausando. Entonces aquí tenemos el primario, tiene 1200 vueltas. Acá el secundario con 300 vueltas. Si dividimos NP sobre NS, tenemos un factor de 4. Eso quiere decir que la relación o la proporción de transformación o de vueltas es de 4:1. ¿Qué significa? Que por 4 vueltas que hay en esta bobina, en esta otra hay una. Y eso también significa que por 4 volts que entran en esta bobina, acá en el secundario sale 1 volt. Aquí podemos apreciar un núcleo de hierro dulce abierto, no está cerrado. Se cierra con esta barrita que está acá atrás. ¿Sale? Ahí vemos cómo lo montan. Ahí me llamó la atención ese movimiento, parece casual. Sin embargo, si nos fijamos, después va a tener su importancia. Entonces nada más lo dejamos así, que se fijen en este movimiento que hace la persona de cerrar el núcleo y luego levantar la barrita y volverla a poner nuevamente en su lugar. Estos son voltímetros de corriente alterna
que alcanzan a medir máximo 100 volts cada uno. Se enciende el generador o la fuente de voltaje. Aquí se está alimentando el sistema con 100 volts y vemos que está saliendo, si mide de 0 a 100 serían 10, 20, 30 y está aproximadamente la mitad. Entonces aproximadamente están saliendo 25 volts por el secundario, y de acuerdo a la relación de transformación, si de cada 4 volts que entran debe salir 1 y están entrando 100 volts, entonces 100 entre 4 deben de salir 25 volts. Entonces eso es correcto. Bien, aquí en lo que acaba de hacer esta persona, no sé quién es, ahí es donde cobra relevancia lo que hace al principio, que parece un movimiento extra o no sé, casual. Cuando el sistema no tenía energía, se puede abrir el circuito sin ningún problema. Tan es así que alzó la barrita esa, la volvió a poner y no pasó absolutamente nada. Pero aquí ya con el sistema energizado, lo abre y ya no se alza la barrita sola, alza todo el sistema. ¿Por qué? Pues porque precisamente existe un flujo magnético aquí, un campo magnético que está uniendo la barra a el resto del núcleo, a la otra parte del núcleo, y bueno, de esa manera cierra el circuito magnético. Entonces ahí existe esa fuerza de atracción. Eso quiere decir que sí existe un flujo que está girando por aquí. Bueno, gira en un sentido y luego se regresa. Y precisamente ese girar en un sentido y regresarse es lo que hace que el sistema vibre cuando no se encuentra fuertemente unido. Cuando el sistema está apoyado, está bien cerrado, no había vibración. Pero cuando tratan de separar la barrita, entonces existe esa vibración. Ahí lo cierra, lo deja en la posición que debe estar y se termina el video.